Tu cuerpo atraviesa 7 fases biológicas específicas antes de que pueda quemar un solo gramo de grasa en el abdomen. No 2, no 3, 7. Y la gran mayoría de las personas que llevan meses haciendo dieta, ayunando o entrenando, nunca superan la tercera. Has recortado los carbohidratos, has hecho cardio, has probado el ayuno intermitente, has comido en déficit durante semanas, y la barriga sigue exactamente en el mismo lugar que estaba. No porque esas herramientas no funcionen, sino porque la grasa abdominal no se quema como si fuera un depósito que simplemente se vacía con el tiempo. Se desbloquea a través de una secuencia que el cuerpo tiene que ejecutar en orden, paso a paso, sin saltarse ninguna etapa. Y la séptima etapa, la última, es donde ocurre algo que hace que casi todo el mundo concluya que no está funcionando. Porque lo que pasa en el espejo en ese momento exacto es exactamente lo contrario de lo que debería estar pasando según tu lógica. Vamos a recorrer las 7 etapas y al final entenderás por qué la grasa abdominal es siempre la última en irse y por qué eso no es una falla del proceso. Es el proceso funcionando exactamente como fue diseñado. Etapa 1. El bloqueo hormonal. Antes de que tu cuerpo pueda liberar un solo ácido graso desde tus células adiposas, tiene que ocurrir una cosa. La insulina tiene que bajar. Mientras la insulina circula en niveles elevados, las células grasas están literalmente bloqueadas. No parcialmente bloqueadas, no funcionando a menor capacidad, cerradas. Existe una enzima llamada lipoproteína lipasa, que domina el entorno metabólico cuando la insulina está alta, y su función es exclusivamente una: almacenar combustible, capturar lípidos del torrente sanguíneo y depositarlos dentro de las células grasas. Eso es todo lo que hace. Mientras la insulina esté elevada, ese es el único modo que tu cuerpo conoce: acumulación. Y aquí está el detalle que la mayoría desconoce. La insulina alta no solo impide que la grasa salga, activamente dirige el exceso de glucosa hacia su conversión en triglicéridos, que luego se almacenan de forma preferencial en la región abdominal. El abdomen no es donde termina la grasa por casualidad o por genética mala. Es un destino específico al que el cuerpo envía el exceso cuando la insulina está crónicamente elevada. Hay receptores de insulina en mayor densidad en el tejido adiposo visceral y subcutáneo, abdominal, que en otras regiones del cuerpo. El abdomen es el almacén preferido del estado hiperinsulinémico. ¿Cómo sabes si estás atrapado en la etapa 1? No necesitas un análisis de sangre para sospecharlo. Si tienes hambre cada 2 o 3 horas, si sientes fatiga después de comer, si necesitas algo dulce o con cafeína por la tarde para funcionar, si te despiertas con hambre aunque hayas cenado bien, esas son las señales externas de un sistema que vive permanentemente en modo almacenamiento. No es falta de disciplina, es fisiología. El error más común que mantiene a la gente en la etapa 1 sin saberlo es creer que están en ayunas o en déficit, pero consumen algo que dispara la insulina sin darlo cuenta. Una cucharada de miel en el té de la mañana, una barra de proteína procesada entre comidas, un café con leche de avena, un refresco cero. Sí, ciertos edulcorantes artificiales también desencadenan la respuesta de insulina de fase cefálica, una liberación preventiva de insulina que el cuerpo hace en anticipación al contenido calórico que el sabor dulce le promete. El bloqueo se mantiene activo aunque el número de calorías en el registro sea perfecto. La caída de insulina abre la primera puerta, pero no conduce directamente a la grasa abdominal. Hay una cola, y la grasa abdominal está al final de esa cola. Etapa 2. La cola del glucógeno. El cuerpo humano opera bajo una jerarquía de combustibles tan rígida como cualquier protocolo industrial. Los combustibles más inmediatos, los más volátiles, tienen que consumirse primero antes de que el sistema acceda a las reservas de más largo plazo. El glucógeno es el almacén de carbohidratos del organismo. Tu hígado puede almacenar aproximadamente 100 gramos de glucógeno, equivalentes a unas 400 calorías.
Tus músculos almacenan entre 300 y 500 gramos más, aunque ese glucógeno muscular solo está disponible localmente para el músculo que lo contiene, no para el resto del cuerpo. El hígado es la reserva sistémica, y hasta que esa reserva hepática se haya vaciado de forma significativa, la señal para movilizar grasa abdominal no se activa. Aquí está el punto que destruye las expectativas de mucha gente. Después de un ayuno nocturno de 8 horas, que es lo que la mayoría llama estar en ayunas por la mañana, el glucógeno hepático apenas ha descendido. El cuerpo ha estado usando glucosa durante el sueño, sí, pero a un ritmo metabólico basal bajo. 12 horas después de la última comida, la mayoría de las personas todavía tienen reservas de glucógeno suficientes para que el cuerpo no necesite recurrir a la movilización de grasa abdominal. Esto tiene una consecuencia práctica enorme. El hambre que sientes en las primeras horas de un ayuno no es señal de que estás quemando grasa abdominal, es señal de que estás vaciando la cola. El cuerpo está consumiendo sus reservas de acceso rápido. No ha llegado a tu abdomen, todavía. Y la trampa que hace que mucha gente reinicie este contador sin darse cuenta. Cuando el glucógeno está bajando, el cerebro interpreta esa caída como una amenaza y genera la señal de hambre con urgencia, irritabilidad, dificultad para concentrarse, esa sensación particular de vacío que no es exactamente dolor, pero exige atención. La mayoría de las personas llega a ese punto y come algo, lo que recarga el glucógeno y devuelve el contador a cero. La cola de azúcar vuelve a estar llena. El proceso de movilización de grasa no había comenzado todavía. Vaciar las reservas de glucógeno de forma consistente, ya sea a través de ayuno prolongado, ejercicio de alta intensidad o reducción sostenida de carbohidratos, es el prerequisito para que el cuerpo empiece a enviar la señal de movilización de grasa. Sin este paso, todo lo demás es teoría. Etapa 3. El bloqueador abdominal. Imagina que has superado los 2 primeros obstáculos. La insulina bajó, el glucógeno se ha vaciado lo suficiente. El cuerpo finalmente emite la señal para liberar grasa. Esa señal viaja a través del sistema nervioso simpático en forma de adrenalina y noradrenalina. Llega a las células grasas y se une a receptores específicos en su superficie para decirles que se abran y liberen su contenido. Este mecanismo funciona bien en la mayoría del cuerpo, en la grasa de los brazos, las piernas, la espalda, la cara. Pero en el abdomen, algo diferente ocurre. La grasa abdominal tiene una configuración de receptores que no existe en ninguna otra región del cuerpo en la misma proporción. Las células grasas abdominales tienen una densidad mucho mayor de receptores alfa-2 adrenérgicos, que básicamente son frenos biológicos para la liberación de grasa. Cuando la adrenalina es baja o moderada, estos receptores alfa-2 no solo ignoran la señal, la contrarrestan activamente. Suprimen la lipólisis en esa zona específica, mientras el resto del cuerpo está respondiendo normalmente a la misma señal. Por eso la cara se afina antes que el abdomen. Por eso los brazos se definen antes que la cintura. No es genética mala ni distribución de grasa difícil. Es una proporción de receptores medible y documentada. La misma señal hormonal que libera grasa en tus muslos choca con una resistencia específica en tu abdomen. Para superar esa resistencia, la adrenalina tiene que alcanzar una concentración umbral que sea lo suficientemente alta como para que los receptores beta-2, los aceleradores, superen en actividad a los alfa-2, los frenos. Y eso requiere una intensidad de ejercicio que la mayoría no alcanza. Una caminata a ritmo suave, 30 minutos en la elíptica a esfuerzo moderado, yoga. Ninguna de estas actividades genera la concentración de adrenalina necesaria para superar el bloqueador abdominal. El ejercicio de alta intensidad, los sprints, el entrenamiento de fuerza pesado, el HIIT, estos sí generan el pico adrenérgico necesario. Y hay una nota importante antes de continuar. En algún punto de esta secuencia, la báscula va a subir mientras la grasa abdominal se está reduciendo activamente. Vamos a llegar a ese punto,
pero necesitas conocer las etapas anteriores para entender por qué ocurre. Etapa 4. La célula grasa se abre. Las 3 etapas anteriores eran sobre desbloquear el acceso a la célula grasa. La etapa 4 es lo que ocurre dentro de ella una vez que la señal llega. La grasa no se derrite, no se evapora, no desaparece, se corta. Dentro de cada célula grasa hay una gota de lípidos recubierta por una proteína protectora llamada perilipina. La perilipina actúa como una armadura que protege la reserva de grasa de las enzimas lipolíticas. Antes de que nada pueda suceder, la perilipina tiene que ser fosforilada, es decir, modificada por señales hormonales para que se mueva a un lado y deje el acceso libre. Una vez que eso ocurre, 2 enzimas entran en acción: la lipasa sensible a hormonas, HSL, y la lipasa de triglicéridos del tejido adiposo, ATGL. Estas 2 enzimas son las tijeras moleculares que cortan los triglicéridos almacenados, que son moléculas de grasa compuestas por 3 ácidos grasos unidos a una estructura de glicerol. El trabajo de HSL y ATGL es separar esos ácidos grasos del glicerol para que sean lo suficientemente pequeños como para atravesar la membrana celular y salir. Aquí está el punto de falla más dramático de esta etapa: la insulina. Si en cualquier momento durante este proceso aparece un pico de insulina, aunque sea pequeño, las enzimas HSL y ATGL se desactivan inmediatamente. No gradualmente, no parcialmente. Es un interruptor binario, encendido o apagado. Un refrigerio pequeño durante el ayuno, una bebida que contiene azúcar, incluso ciertos suplementos que generan respuesta insulínica, cualquiera de estos apaga el proceso de lipólisis en el momento exacto en que estaba ejecutándose. Esta también es la etapa donde alrededor de las 14 a 16 horas de ayuno en muchas personas ocurre algo llamado el punto de transición metabólica. El hambre se calma de forma notable, la irritabilidad desaparece, la mente se aclara. No es coincidencia, es la señal de que el cuerpo encontró su propio combustible y dejó de enviar señales de angustia. Si has experimentado ese cambio durante un ayuno, ya has estado en la etapa 4. El cuerpo encontró las llaves del almacén. Etapa 5. La zona muerta del transporte. Los ácidos grasos libres acaban de salir de la célula grasa, están en el espacio intersticial, libres. Pero tienen un problema inmediato: son hidrofóbicos, repelen el agua, y el torrente sanguíneo es principalmente agua. No pueden viajar solos. Para moverse a través de la sangre, cada ácido graso libre necesita unirse a una proteína llamada albúmina seria. La albúmina es el transportador, el taxi que recoge los ácidos grasos y los lleva hasta los tejidos donde pueden ser oxidados, principalmente el músculo esquelético y el hígado. Sin albúmina, los ácidos grasos no llegan a ningún destino útil. Pero la albúmina solo puede llegar a donde llegue el flujo sanguíneo. Y aquí está el problema específico de la grasa abdominal subcutánea. Tiene una perfusión sanguínea notablemente menor que la grasa en otras regiones del cuerpo. El flujo sanguíneo hacia esa capa de tejido adiposo, justo debajo de la piel del abdomen, es limitado comparado con, por ejemplo, la grasa del músculo o incluso la grasa visceral profunda. Esto crea un escenario paradójico que frustra a mucha gente. Las enzimas lipolíticas hicieron su trabajo correctamente. Los ácidos grasos se separaron, salieron de la célula, pero si el flujo sanguíneo en esa zona no es suficiente, los taxis de albúmina no llegan a tiempo, y los ácidos grasos libres, al no tener a dónde ir, son reabsorbidos por la misma célula grasa de la que acaban de escapar. Técnicamente, la lipólisis ocurrió, la grasa se liberó, pero nunca se fue de la zona, se recicló silenciosamente de vuelta al almacén. La solución a este problema es sorprendentemente simple y casi nadie la menciona: una caminata lenta de 10 a 20 minutos inmediatamente después del ejercicio de alta intensidad. El ejercicio intenso libera los ácidos grasos. El movimiento continuo suave mantiene el flujo sanguíneo activo en las regiones periféricas y abdominales el tiempo suficiente para que la albúmina llegue y recoja el combustible antes de que sea reabsorbido. El entrenamiento hace la liberación, la caminata hace el transporte. Detenerse completamente después de un entrenamiento intenso, ir directo al sofá o al coche,
es cerrar el transporte en el momento en que más activo debería estar. Etapa 6. La puerta del horno. Los ácidos grasos lograron viajar por el torrente sanguíneo, llegaron a su destino, las mitocondrias del músculo esquelético o del hígado, los hornos donde el cuerpo oxida la grasa para producir energía. Pero para entrar al horno necesitan pasar por una puerta específica. Esa puerta es una enzima llamada carnitina palmitoil transferasa 1 o CPT1. La CPT1 es la proteína que transfiere los ácidos grasos a través de la membrana mitocondrial interna para que puedan ser oxidados. Sin CPT1, los ácidos grasos no entran a las mitocondrias, no importa cuánto haya disponible en el torrente sanguíneo. Y aquí está el bloqueador final, una molécula llamada malonil-CoA. El malonil-CoA es un intermediario metabólico que se eleva cuando hay glucosa e insulina disponibles, y su función específica es inhibir la CPT1. Bloquea la puerta del horno, no porque no haya grasa disponible, sino porque la presencia de glucosa e insulina en el sistema indica que no es necesario quemar grasa todavía. El malonil-CoA actúa como el portero que dice, aquí hay glucosa suficiente, no necesitamos el combustible de reserva. Lo que esto significa en la práctica es que puedes tener ácidos grasos libres circulando en tu sangre, liberados correctamente de las células adiposas, transportados por la albúmina hasta las mitocondrias, esperando justo afuera de la puerta, y si el malonil-CoA está elevado porque comiste algo que disparó la insulina 3 horas antes, la puerta sigue cerrada. El combustible está literalmente en la entrada del horno. No puede entrar. Lo que abre esa puerta es la activación de AMPK, el sensor maestro de energía celular. Cuando la energía intracelular es genuinamente baja, como ocurre durante el ayuno prolongado, el ejercicio de alta intensidad o la cetosis sostenida, la AMPK se activa, inhibe la síntesis de malonil-CoA y despeja el bloqueador de CPT1. La puerta se abre. Si alguna vez has experimentado durante un ayuno prolongado esa sensación de calor corporal súbito sin razón alguna, claridad mental que llega de forma inesperada o desaparición del hambre que va más allá de la distracción, eso es frecuentemente la etapa 6 ejecutándose. La AMPK se activó, el malonil-CoA bajó y el horno se abrió y empezó a quemar el combustible que llevaba horas esperando afuera. Un déficit calórico por sí solo, sin las condiciones hormonales adecuadas, no abre esta puerta. No es un problema matemático de calorías en una hoja de cálculo, es un problema de señalización. Insulina y glucosa genuinamente bajas, no simplemente menos altas. Esa es la diferencia. Etapa 7. La quema invisible. 6 etapas después, todas las puertas están abiertas. El proceso de oxidación de grasa abdominal está finalmente en marcha. Y es exactamente en este momento donde la mayoría de las personas que miran al espejo o suben a la báscula deciden que nada está funcionando. Lo que ocurre en la etapa 7 tiene 2 componentes, y los 2 actúan en contra de la percepción visual a corto plazo. Componente 1. La jerarquía de la grasa visceral. El cuerpo no quema toda la grasa abdominal por igual ni en el mismo orden. Existe una distinción fundamental entre la grasa visceral, que es la grasa que rodea los órganos internos detrás de la pared abdominal, y la grasa subcutánea, que es la capa visible y palpable justo debajo de la piel. La grasa visceral es metabólicamente activa, libera citoquinas inflamatorias, altera la señalización de insulina en el hígado y contribuye directamente al riesgo cardiovascular y metabólico. Desde la perspectiva del cuerpo, es la amenaza más urgente. Y el cuerpo, cuando finalmente puede acceder a la grasa abdominal, ataca primero la que representa el mayor peligro biológico, la visceral. El problema desde la perspectiva de quien se mira al espejo es que la grasa visceral es invisible, está detrás de la pared muscular abdominal, no se puede pellizcar, no se ve. Puedes perder cantidades significativas de grasa visceral con todos los beneficios metabólicos que eso conlleva, sin que el contorno externo de tu abdomen cambie en absoluto. El espejo no registra la grasa visceral que desaparece, solo registra la subcutánea que aún está ahí. El cuerpo está resolviendo el problema más urgente primero, no el más visible. Componente 2. El efecto de retención de agua. A medida que las células grasas se vacían de triglicéridos, ocurre algo contraintuitivo.
pueden llenarse temporalmente de agua. Las células grasas son estructuras que necesitan mantener cierta integridad mecánica. Cuando el contenido lipídico disminuye, en algunos casos el cuerpo introduce agua como sustituto temporal para mantener el volumen celular. La célula está perdiendo grasa, pero la báscula no lo refleja porque el peso del agua está reemplazando el peso de la grasa que se fue. Este fenómeno tiene nombre en la literatura científica. Se lo conoce como el efecto Woosh. En algún momento las células terminan de adaptarse y liberan esa retención de agua de forma relativamente rápida. La báscula puede bajar de forma notoria en pocos días, a veces reflejando semanas de pérdida de grasa que había sido invisible hasta ese momento. El resultado combinado de estos dos componentes es el punto de abandono psicológico más común en cualquier cambio corporal. Semanas haciendo todo correctamente, sin ver nada en el espejo, sin que la báscula se mueva o incluso subiéndola. Y la conclusión lógica desde afuera es que el proceso no está funcionando, pero lo que realmente ocurre es que el cuerpo está en la etapa 7, resolviendo el problema visceral invisible y gestionando la retención hídrica de las células que ya se vaciaron. Las personas que abandonan en ese punto estaban con alta probabilidad a días del cambio visible. La secuencia completa es: etapa 1, la insulina tiene que bajar para que las células grasas se desbloqueen. Etapa 2, el glucógeno hepático tiene que vaciarse para que el cuerpo emita la señal de movilización de grasa. Etapa 3, la adrenalina tiene que alcanzar la concentración umbral para superar los receptores alfa-2 de la grasa abdominal. Etapa 4, las enzimas lipolíticas HSL y ATGL tienen que cortar los triglicéridos dentro de la célula grasa sin que la insulina interrumpa el proceso. Etapa 5. La albúmina tiene que transportar los ácidos grasos libres fuera de la zona abdominal antes de que sean reabsorbidos, lo que requiere flujo sanguíneo activo. Etapa 6. La AMPK tiene que activarse para eliminar el malonil-CoA y abrir la CPT1, la puerta de entrada a las mitocondrias. Etapa 7. El cuerpo quema primero la grasa visceral invisible y las células vaciadas retienen agua temporalmente antes de liberarla. 7 etapas, en orden y sin atajos entre ellas. La grasa abdominal no es la última porque tu cuerpo esté trabajando en tu contra. Es la última porque tiene la mayor densidad de receptores que bloquean su liberación, porque la grasa visceral que la rodea es la prioridad biológica más urgente, y porque la etapa final genera cambios que el espejo no puede registrar mientras están ocurriendo. No has fallado en etapas que nadie te explicó. El proceso estaba funcionando. Ahora conoces la secuencia completa. Si este contenido te aportó claridad, suscríbete y compártelo. Hay personas en tu entorno que llevan meses frustradas por resultados que no pueden ver sin saber que el proceso estaba funcionando exactamente como debía.